¿Qué harías si un día el espíritu te llamara? Y si el sí a ese llamado te mostrara el camino ya recorrido, la sabiduría que te pertenece, y al mismo tiempo reclamara un arduo trabajo personal y una entrega para toda la vida. A lo largo de estas entrevistas, Daniel nos relata una vida llena de simplezas, una larga lista de vivencias en apariencia comunes. Sin embargo, es casi imposible una retrospectiva que no deje al trasluz la trascendental experiencia que lo cambiaría todo. Una vida dedicada a la enseñanza, al amor y al servicio. Daniel relata su niñez, su adolescencia, su vida antes y después de un despertar muy especial. Nos cuenta parte del camino de aprendizaje recorrido y en cada capítulo nos deja ver cómo ha de llevarse adelante la vida si deseamos que sea el espíritu quien la dirija. Los invitamos a escuchar desde el corazón una historia de vida que puede inspirar a muchos. Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a dar inicio a un capítulo muy especial de esta serie de entrevistas. Vamos a estar conversando con Daniel sobre un momento tal vez el más importante de su vida. Así es que están todos invitados a recorrer con nosotros el despertar de Daniel Ferminades. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por esta entrevista. Daniel, vamos a charlar sobre este momento tan especial que muchas veces te han pedido que relates las vivencias que tuviste. Entonces tengo muchas preguntas para hacerte, pero me parece prudente pedirte si querés empezar esta entrevista contándonos cuáles fueron tus vivencias, ya que hemos venido hablando de tu niñez, de tu adolescencia. Nos contabas en el capítulo anterior sobre tu mudanza a las sierras de Córdoba y bueno, sabemos que cerca de tu juventud, adultez, sucedieron ciertos eventos. ¿Querés compartirnos? Sí, cómo no. Bueno, siempre empiezo relatando esto desde ese momento en mi vida a los 21 años de reflexión sobre mi actitud y mi comportamiento, ¿no?, en la vida, y cómo pude ver y definirme como una persona egoísta, en cuanto a que cuando observaba, acudiendo a mi memoria a situaciones de contacto y de convivencia con otras personas en el trabajo, en el amor, en la familia, siempre estaba buscando algo y obviamente pensando en mí, pero también vivía el proceso sin prestar mucha atención a los demás y sus necesidades. Sin prestar atención y muchas veces aún dándome cuenta de ciertas cosas, tratando de mirar para otro lado. Entonces me vi como muy egoísta. Y siempre relato y empiezo desde ahí, porque de alguna manera fue el punto como de quiebre así más importante y significativo. Pero claro, evidentemente, ya lo hemos relatado en capítulos anteriores, ese crecimiento en lo que hace a la niñez, a la adolescencia, había en mí una tendencia a buscar el silencio, a buscar la tranquilidad, a buscar aislarme, a esa búsqueda de resolver, de que lo que llegaba a mis manos, yo siempre quería mejorarlo, quería ver cómo se podía superar, aunque a lo mejor no pueda tenerlo o no sea para mí, pero ese desafío me gustaba. Digo esto o remarco esta parte porque también ya venía hace tiempo de alguna manera moldeándose la vida, la personalidad, para llegar a este punto en donde un momento concreto fue esa reflexión, ¿no? Pero bueno, empezó por ahí, de pensar y verme como egoísta. El día anterior, en la casa de mis padres, ellos se habían ido de las sierras a Buenos Aires, a la capital, y se fueron a Buenos Aires porque quedaban parte de la familia allá y también asuntos de negocio, cosas que se resolvían, y bueno, extrañar la familia, cosas que, es decir, los padres, mi mamá, bueno, amistades, parientes, hermanos suyos,
fueron a hacer toda esa recorrida claro, amorosa, sí. Y yo quedé solo. Yo nunca fui muy fuera de mi familia, muy apegado a estar extrañando, así que en ese sentido era bastante desapegado ya de una manera natural. Y así que yo me quedé, y como me quedé solo, es que también en parte se pudo dar todo esto sin resistencias y sin complicaciones. Estaba ahí solo, pensando afuera de la casa. Cuando hago toda esta reflexión de mi egoísmo, me incorporo, camino unos pasos, pero seguía pensando, y de repente me llama a mirar hacia mi derecha, sería, que era el lado de donde tenía cerca, a poca distancia, ya la cadena montañosa. Cabe decir que el lugar en donde estaba viviendo, donde está aún la casa de mis padres, y ya ahí hay 1000 metros sobre el nivel de mar, o sea, es zona de montañas. Claro. Pero bueno, ahí cerca estaban las montañas más altas. Entonces miré hacia mi derecha y vi entre la cadena montañosa un pico que sobresalía más alto, no mucho más alto que los otros, bastante regular así la altura, pero dije, ahí tengo que ir. No fue ninguna voz que me dijo, debes ir a tal lugar, no fue nada de eso, sino que fue como una claridad mía que tenía que ir ahí, como que iba a pensar mejor ahí que en mi casa, o una cosa así. Entonces, claro, ya se venía, cuando esto sucedió, la noche en breve, así que no iba a ir a esa hora, dije, voy mañana en cuanto amanezca. Pasé la noche muy ansioso, con una alegría que se me reía sola la cara, y me despertaba cada 10 minutos, cada 15 minutos, y miraba la hora y no, todavía faltaba, y trataba de dormir y me dormitaba y volvía a despertar y miraba y todavía faltaba, y era como que, ¿cuándo llega la hora? Y la hora llegó, y cuando emprendo el viaje, digamos así, salgo, todavía estaba de noche. Yo dije, calculé que cuando llegara al pie de los cerros ya iba a estar amanecido, o sea, iba a haber luz natural. Y entonces, nada, hice ese camino conocido en la oscuridad, y para emprender el desconocido ya con luz, porque nunca había ido ahí. Entonces, bueno, cuando decido ir, emprendo ese viaje, comienzo a buscar por dónde subir. Y lo encontré, porque como nunca había ido, en parte había senderos de animales, claro, y fui aprovechando eso. En otros, bueno, tuve que atravesar el monte natural, tenía el rumbo de hacia donde me dirigía. Y bueno, llegué ahí a ese lugar y me senté, sin otro fin más que sentarme en la punta de la montaña y mirar, porque no iba con una tarea que tenía que realizar, ¿no? Y claro, cuando me senté y miré el valle, bueno, lo primero lógico, ¿no? La belleza del paisaje, el silencio. A mí siempre me gustó el sonido que hay en el silencio, ¿no? Para mí hay como una melodía, una cosa así que es difícil de escribir. Y ahí lo sentía. Y enseguida empecé otra vez con ese pensamiento de mi egoísmo, de estar siempre organizando las cosas en función de mis necesidades. Cuando estaban en ese proceso de verme egoísta, de entenderme egoísta, bueno, sucedió este acontecimiento que yo lo tomé con mucha naturalidad, como si fuese algo normal, común, cotidiano, que no lo era la primera vez que me pasaba, que delante mío se empezó como a proyectar, podía ver un acontecimiento, un hecho, de una reunión de personas, un grupo de personas. Yo los observaba como desde el aire, como a 3-4 metros del suelo, por encima de las personas. Los observaba ahí reunidos, veía sus cabezas, sus cuerpos, todos agrupados alrededor de una persona que hablaba. Esa persona que hablaba, lógico, miraba para un lugar, hablaban, todos estaban con las cabezas cubiertas, así con capuchas. Las ropas eran todas muy parecidas, ropas largas, telas muy gruesas y tejidos muy gruesos, color grisáceos, negruzcos, como serían las lanas naturales, ¿no? Sin los tintes que les ponemos hoy. Y bueno, yo escuchaba, esto era en una calle
que era muy angosta, si escasamente tendría, no sé, capaz que 4 metros, pienso yo. La gente toda muy amontonada, así, muy pegada realmente una con otra. Y la persona que hablaba, lo que hablaba, que les estaba hablando a ellos, a mí me atrapó como si fuese alguien más ahí que estaba escuchando, ¿no? Yo lo escuchaba desde la altura y lo observaba. No tenía ninguna curiosidad más que esa intención de conectarme con lo que decía, porque despertó muchísimo mi interés. Me agradó, me sentía bien con todo eso, ¿no? Muy bien. Y entonces como que estaba ansioso por seguir conectado. Y bueno, lo escuchaba hablar y lo que estaba diciendo, que eran relatos de una experiencia de conciencia, a mí me manifestaba ese acontecimiento que relataba, que las personas lo escuchaban como el relato de alguien. Yo lo veía al lado, como al lado suyo, pero también en el aire. Yo veía el suceso que relataba. Entonces era como que tal vez para la gente que estaba ahí podía poner en tela de juicio lo que decía, porque era el relato de una persona que podía para algunos parecer increíble. Pero yo, que estaba ahí observando desde un lugar diferente, veía que lo que él decía se estaba manifestando ahí al lado. Entonces, a mí no me cabía duda que lo que decía era así. Y a la vez, algo raro, difícil de expresar, pero yo estaba totalmente seguro que era así, no me cabía en duda. Y lo que estaba hablando, yo nunca en esta vida como Daniel lo había tratado, nunca fui lector, nunca me gustó leer, nunca pertenecía a una religión, a un grupo de trabajo de ningún tipo. Entonces era algo, si se quiere, nuevo para mí en esta vida, pero parecía algo de siempre. Claro. Entonces, en algún momento, avanzado un tiempo de todo ese relato, que yo estaba como, parece que si uno que podía acercar más para abrazarlo al momento, si estaba en esa actitud. En un momento empiezo a moverme por encima de ellos, porque estaba así como desde la altura, yo siempre como desde un lugar fijo, observando a quien hablaba, que yo lo estaba viendo de su lado izquierdo, porque como si yo estando aquí, él miraba hacia un lugar donde yo no veía su rostro. Entonces empecé a moverme como hacia el lado de su rostro, frente suyo, desde arriba. Entonces me voy moviendo así, pero seguía escuchando. Y en un momento dado puedo ver su rostro en medio, o sea, frente de esa capucha. Veo el rostro y cuando veo el rostro vi que era yo. Pero no era yo con este rostro, pero sabía que era yo. Pero fue algo totalmente natural. Obviamente que no es normal, no es común, pero yo lo tomé con una naturalidad como si fuera algo que pasaba siempre, ¿no? Me quedé escuchando y lo dejé pasar eso, no fue ninguna cosa extraordinaria, fue como parte de toda esa situación. Y mientras lo escuchaba, en algún momento cierra, ¿no? Alguna frase, bueno, con comentarios, y de repente se desaparece esa imagen y aparezco viendo otra cosa o como estando en otro lugar. Esa segunda experiencia fue desde a nivel suelo, observando, otra vez era yo, eso ya lo vi de entrada, porque de frente estaba sentado en una piedra. Con otro rostro distinto. Con otro rostro distinto, y la vestimenta ahí también eran ropas largas, pero de color marrón. Ajá. También con la cabeza cubierta, pero estábamos en un desierto, es decir, un día de sol, de desierto, pero desierto rocoso. Y desde donde yo estaba miré hacia los costados, ¿no? Miré hacia los lados y vi que había niños jugando así en la distancia, había mujeres, hombres, cantidad así de familias. Y mientras hablaba me volví a atrapar porque era como que me conecté con aquello, parece que había estado buscando toda la vida sin haberlo buscado, ¿no? Era esa sensación que no quería dejarlo. Y bueno,
esto se fue dando por muchos momentos a través de la historia. Eso sí yo podía detectar que eran cosas de milenios atrás en el tiempo, que si me lo pasaban obviamente por la TV entendía que era una película, pero esto era algo que lo vivía como muy real. Y así fueron sucediéndose a estos hechos que eran como fragmentos de una vida en donde siempre era yo el protagonista en esa visión mía o central, del que siempre estaba hablando y siempre con gente escuchando. Muchas cosas, a veces no hablando particularmente, pero sí estando con esa gente. Recordé muchas cosas, mi muerte, lo presencié. Yo presenciaba eso, como les digo, tal vez desde el aire, desde otro lugar, pero también sentía dolores, angustias, pesar, alegrías, tristezas que sentía el personaje que estaba observando. Y bueno, hasta un momento que eso se fue sucediendo, y como les digo, yo estaba tan atrapado en eso que imagínense, me desconecté, porque nos pasa, ¿no? Cualquiera nos ha pasado. Claro. Uno se desconecta de esta realidad. Cuando uno se vuelve a conectar con esta realidad es que siente frío, calor, dolor, molestia, cansancio. Entonces cuando me vuelvo a conectar es en donde me doy cuenta que me dolía mucho la cabeza y que se venía la noche en la montaña. O sea, me pasé la hora de luz del sol ahí sin darme cuenta cómo me adentré en todo eso. Bueno, parte de la experiencia, que esto no siempre lo relato, pero como 3 veces me pasó que viendo y viviendo todo esto, en 3 oportunidades pude ver que detrás mío, porque son esas cosas raras de estar en otro plano, ¿no? Claro. Vi detrás mío que había a mi derecha, ahí detrás, alguien parado con unas ropas blancas, pero quieto, inmóvil. Uh-huh. Estaba ahí. Y yo estaba tranquilo. Yo entendía que él era el que estaba como supervisando lo que estaba pasando y de alguna manera también, digamos, promoviendo que esto se dé. Entonces, como que cada tanto, en medio de todo este tiempo que pasó ahí, aparecía en mi campo de visión y bueno, yo seguía, estaba ahí. Cuando digo que salía al Daniel que estaba sentado en la montaña y me dolía muchísimo la cabeza y me di cuenta que el dolor era por todo lo que tenía en la cabeza, porque cada vez que yo pensaba en lo que decía, es decir, todo eso que decía en esos fragmentos que yo veía de una vida, era como algo que estaba dentro de todo un contexto, ¿no? Uh-huh. Y entonces todo ese otro contexto, que no estaba relatado y yo no lo presenciaba, como que sí se incorporaba en mí. Uh-huh. Entonces era como que yo obtuve en esa visión una pieza del rompecabezas, pero se sumaba todo lo demás en donde eso calzaba. Y cuando eso calzaba ahí, era como que saturaba la cabeza de toda esa información. Y realmente así, en lo físico era un dolor de cabeza insoportable. Uh-huh. Entonces venía la noche más el dolor de cabeza, más me preocupaba o me molestaba el dolor de cabeza. Es como que le dije a quien estaba ahí parado, le digo, basta, no puedo más. Pero no con molestia, sino como la realidad que sentía, no era agresivo. Uh-huh. Y se desaparecieron las imágenes y quedé ahí en la montaña con el valle y un poco la preocupación ya que me venía también por tener que bajar la montaña, ya no quedaba tanta luz. Y cuando voy bajando la montaña con ese dolor de cabeza, apurado, claro, era toda una experiencia nueva y un entusiasmo, una alegría el recordar eso. O sea, volví a tomar la experiencia que estaba teniendo, entonces tomaba ciertos momentos, ¿no? De ver todo ese personaje que veía o esa proyección, y cuando yo tomaba eso, pasaba esto, era como que aparecía el contexto en donde eso se estaba dando. Entonces, no eran unas palabras, no era un universo. Entonces, todo eso me llenaba más la cabeza de información
y era un dolor terrible en la cabeza, entonces digo, no, lo tengo que dejar, como que tenía que hacer un esfuerzo por dejarlo y prestar más vale atención únicamente al camino. Y bueno, lo conseguía hacer medianamente y seguía bajando las apuradas, pero de rato me volvía la curiosidad de volver a tomarlo, y otra vez el dolor de cabeza, y otra vez todo lo que se agregaba sobre aquello que era simplemente un punto, ¿no? Una hoja, se agregaba todo lo demás, y así dolor de cabeza. Bueno, cuando llego a mi casa ya de noche, como dije, estaba solo, así que no había nadie a quien explicarle o darle explicación, a nadie que me planteara qué pasó, ni que tuviese que justamente explicar qué sucedía, que me pusiera un freno, nadie. Y me fui a mi habitación, y cuando me voy a mi habitación, como a serenarme, a centrarme, y de alguna manera también como que necesitaba descansar, bueno, empecé a tener experiencias de escuchar cosas que no estaban, de ver cosas que no estaban presentes ahí físicamente, pero lo tomaba con mucha naturalidad, ¿no? Nunca me asustó eso. Lo observaba y lo escuchaba. Había mucho ruido. Lo que entendí, tampoco me lo dijo nadie, pero yo lo entendí, que estaba viendo una disputa entre la luz y la oscuridad por mi alma. Yo sabía que era una cosa así. Y todo eso era lo que generaba esos bullicios. Pero yo tenía clarísimo que sentí era un llamado de la luz. Entonces estaba firme en eso. Yo dije, yo he vivido hasta este momento de mi vida en la oscuridad, y voy a comprometerme con la luz, y la oscuridad no me va a llevar más por ese sendero de confusión, porque ahora veo las cosas claro, ¿no? Entonces en ese sentido era firme. Y también esa firmeza mía hizo que no durara mucho esa batalla. Claro. Porque yo tomé un lado, y de manera consciente, ¿no? Pero claro, esa actitud de entrega hizo que se aceleraran los procesos esos, porque no había en mí resistencia, ¿no? Claro. Bueno, entonces empecé a salirme del cuerpo con frecuencia cuando estaba durmiendo, empecé a tener necesidad de hacer más silencio, que diríamos hoy ir a meditar, buscar hacer todo esto, de aislarme más, de concentrarme más en esa experiencia y en esa riqueza que para mí me apasionó, era algo que abrazaba y como que mi vida la quería consagrar a eso. Claro. No, al fin como uno encontró lo que ni sabía que estaba buscando, pero apareció y no lo quería dejar ir. Entonces, muy apasionado, así muy entregado a eso lo vivía, y bueno, eso potenciaba ciertas experiencias y modificaciones en mi cuerpo. Hasta que a los pocos días de esas experiencias me iba encontrando con seres que yo no sabía quiénes eran, no nos presentábamos, no se presentaban, pero me encontraba así en otro plano, pero eso era en este tiempo real, pero en otro lugar, haciendo servicio. Recuerdo, porque por ejemplo, veía y vivía cosas que después de muchos años físicos supe que habían sucedido en algún lugar del mundo, pero yo las vivía ahí. En otro plano. Sí, exactamente, que tenía que ver con, bueno, ciertos acontecimientos naturales que afectaban a las personas. Llegábamos a esos lugares asistiendo, ¿no? Llevando a distintos tipos de apoyo, y bueno, eran cosas raras que yo no las cuestionaba, porque no tenía estructuras en mi cabeza para cuestionar eso, ¿no? Y enfrentarlo. Pero me acuerdo que nos aparecíamos fuera de una casa, parados sobre el agua, y de repente entrábamos a una casa, en una inundación, entrábamos a la casa con ese otro personaje, y cuando entrábamos a la casa, que nos abrían, porque el agua estaba apenas por debajo del nivel de la mesa, estaban los niños arriba de la mesa, los padres, la madre, el padre, en el agua afuera, nos abren muy bien, nos reciben de buena manera. Nosotros ya estábamos en el agua como cualquier ser humano, pero pasaba esas cosas medias como mágicas, y que si uno quería tratar de explicarlo con el intelecto no había manera de encontrarle la forma. Y entrábamos, y bueno, uno de nosotros llevaba ropa, otro llevaba comida,
y entonces les acercábamos y nos atendían bien en ese momento, y cuando salíamos nos desaparecíamos, aparecíamos en otro lado. Y yo vivía con mucha naturalidad, y como estaba solo, nadie me frenaba y no tenía nadie a quien contarle esto. Y me daba miedo contarlo porque también tenía temor que me tomaran como loco. Daniel, perdón, Sí. y es en ese evento que vos ibas con otro ser, otra persona a ayudar, ¿era tu apariencia física? Sí, ese era yo hoy. Sí, yo veía hasta cierto parecido físico al otro ser conmigo. Eso me llamó un poquito la atención, pero no de esa curiosidad de querer un día más que eso, simplemente una observación fue. Tenía barba, yo no tenía tanta barba en ese momento, claro. Muy poquita, y una barba muy común a cualquier hombre, no como hoy que ya sobresale, pero en cambio él sí, una barba muy negra, muy tupida, una barba grande e importante, bueno, nada, lo observaba. En esos días es que tengo una experiencia también de buscar hacer silencio. Me fui de mi casa hacia el lado también de las montañas, pero no tan lejos. No fui a la cima de las montañas, nada. Un lugar donde sabía que no pasaba gente y yo me podía sentar ahí tranquilo, que por lo menos humanamente nadie me iba a distraer. Y entonces tuve esa primera experiencia con un ser que yo en primer momento entendí era Dios, ¿no? Un anciano, de barba blanca muy larga, de pelo blanco largos, muy largos, y lacios, ¿no? Lacio el pelo, como digo, blanco, así como, parecía como la luna, con un brillo, y él vestido de blanco, y él tenía en la mano un bastón muy grande, y me hablaba. Estábamos dentro de unas cuevas, y me hablaba y me decía que yo había venido al mundo con un propósito, que era el tiempo de despertar en el mundo y de comenzar con mi tarea. Y mientras caminábamos por ahí dentro de la tierra y nos vamos arrimando hacia la salida de la cueva, él me dice, como mi grado de conciencia, ¿no es cierto?, quién era, ¿no?, tú eres tal. Y entonces, cuando llegamos a ese borde, él se detiene, yo me detengo, nos detenemos los dos, ya hacia el salir de la cueva, afuera estaba nevado, y entonces yo me paro delante de él, como que yo salgo hacia afuera, quedo parado frente a él, entonces me dice, bueno, vuelve, ya es el tiempo de volver a la tierra, vuelve, y ahí es donde hay dos seres también de blanco, pero muy altos a comparación del anciano y yo que estábamos frente a frente. Ellos estaban al lado del anciano y se inclinan hacia mí y me entregan dos objetos que yo los tomo. Como, a ver, lo que estaba haciendo allá en aquel plano era como si mi espíritu sabía qué hacer. Claro. No es que yo, ¿qué querrán? Era muy fluido todo eso, natural. Pero el Daniel que está viviendo la experiencia, como muchas incógnitas, ¿no? Claro. Pero todo eso pasaba y se desarrollaba bien. Y bueno, cuando terminan de darme esto, otra vez estoy de repente al lado de él, estaba a su derecha, y me empuja despacito, que yo siento así un empujón en la columna hacia adelante, y me dice, ve, vuelve a la tierra. Y entonces empecé a caminar por la nieve. Estaba en otro plano, la nieve estaba a la vista, pero no era algo que yo estuviese tocando, y camino hasta el borde de un precipicio y miro hacia abajo y veo como una cúpula de energía muy grande, de una gran dimensión, desde donde provenían diversos sonidos que yo entendí, esas cosas que quedan como entendidas sin necesidad de que se expliquen, que toda la humanidad estaba ahí. Claro. Y porque me decía, vuelve al mundo, y era ahí. Y entonces yo miraba desde las alturas, eso ahí abajo era un valle verde que sobresalía del lugar en donde estábamos, porque estábamos muy altos, el lugar donde estábamos era el lugar como el pico más alto de todas esas cadenas montañosas, todo nevado. Y en cambio allá abajo era verde, era un valle, ¿no? Era bien circular, muy grande, y de donde estábamos, mi lado izquierdo, se veía que había una entrada para ese valle, que también era todo con verde.
Entonces pude ver todo eso y vi ese domo y venía todo ese sonido que hacemos los seres humanos. Y entonces me decía, vuelve al mundo, lo tenía presente, resonando. Y yo pensé ahí, ¿no? Mirándose por ese precipicio. Y digo, yo, Daniel, digo, si yo soy un electricista, es decir, yo lo único que estudié, y no estudié mucho, fue sobre instalaciones eléctricas, y por eso es osado decir que soy electricista, es demasiado título, pero bueno, es lo poco que sabía y que tenía estudiado. Pero en definitiva decir, ¿yo qué misión tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Es decir, hablaba de que mi vida era un sacerdocio, de hecho, y yo no concordaba, porque claro, yo lo analizaba también desde lo humano, y para mí un sacerdocio era el sacerdote que estaba en la iglesia, que estaba consagrado a Dios, lo poco que yo podía entender de lo que pasaba ahí, muy superficial, muy limitado, porque no tenía el conocimiento, porque no lo frecuentaba, pero en función de eso, después también cuando yo salí de ese estado de meditación, porque volví al lugar en donde estaba, es que empecé a pensar qué era, qué significaba, cómo podía ser esto y que debía ser mi ego que se disfrazó de todo esto, porque digo, ¿cómo puede ser que yo no soy nadie, no soy nada, y de repente tengo una tarea, una misión, y qué voy a hablar y qué voy a decir si yo no tengo lectura, no tengo estudio, la verdad soy un ignorante en cuanto a lo que tengo que llevar. Como dudas muy humanas, Dani. Sí, claro. sí, tal vez muchos pensarán, ¿no? Que si me gustaría encontrarme con Dios, que me diga cuál es mi misión, claro, pero si me dice que mi misión es ayudar al mundo en su despertar, uno va a decir, bueno, espero que Dios me acompañe porque no sé cómo hacerlo, ¿no? Claro, porque ¿en qué puedo ayudar yo si estoy tan limitado con mis conocimientos? Habiendo tanta necesidad. Entonces, claro, todas esas cosas estaban. Pero me quedó bastante claro lo que tenía que ver con hablar y compartir. Pero claro, ese hablar y compartir yo no lo entendía que fuera posible porque yo no tenía estudios. Claro. Entonces digo, ¿cómo va a poder ser eso si no tengo lectura? Claro. Bueno, quedó un poco ahí, yo batallando y tratando de aclarar si era mi ego el que se disfrazó de anciano, y vi lo que quería ver y que no es cierto y que sí es cierto. Pero al fin y al cabo entendí que tenía que someterlo a duda, porque ni podía afirmar que era cierto, porque pasó en otro plano, cuando desperté estaba entre los árboles, pero tampoco podía negarlo, me di cuenta, porque no puedo negar que tengo todo este recuerdo, toda esta memoria, todo este conocimiento. Entonces, lo someteré a duda. Todo lo que dijo me quedó claro, tenía que ver con un desarrollo amoroso, porque todo tenía que ver con servicio. Entonces ahí yo no vi nada de malo en el mensaje. Entendí que lo que estaba mal era, o podía llegar a convertirse en mal, es cómo yo tomaba el mensaje. Si lo tomaba con mi ego, que me sentía importante porque tenía una labor, eso es lo que iba a enturbiar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, lo dejé ahí como en la duda. Y bueno, a los pocos días, en otra de esas situaciones donde me pongo a meditar, salgo inmediatamente, abro los ojos, y cuando abro los ojos no estaba más sentado en donde estaba en el desierto, y estando ahí en el desierto entendí que estaba viviendo otra de esas experiencias que no sabía que iba a suceder, entonces estaba como expectante, y bueno, estando ahí parado en el desierto, en la nada o en el todo, empecé a mirar así desde mi derecha, y miraba así la arena y sus desniveles, las dunas, y mientras miraba hacia la izquierda, siento en un momento que me hablan del lado derecho, ¿no? Una voz que provenía de este lado, y yo no había visto a nadie, ¿no? Entonces vuelvo la vista como apurado, así, no había nadie. ¿Qué pasó? Y cuando miro, estaba parado, lo distinguí inmediatamente, Jesús. Y cuando lo vi, me dio una alegría enorme, que tuve unas ganas de correr a abrazarlo, ¿no? Y digo, como un amigo, no era el maestro, el de la película que había que ir a adorar, era un amigo que uno no ve hace mucho. Y cuando sigo ese impulso de ir hacia él corriendo, es que ahí le presto atención que me estaba hablando, como dije, porque yo hice a un lado lo que me decía por la emoción de ir a abrazarlo, y ahí presto atención a lo que me decía, y mientras me decía lo que me decía, yo lo observo a él, que él no movía la boca,
y tenía una leve sonrisa dibujada en el rostro. Y ahí es donde cuando empecé a prestar atención a lo que me decía, yo es como que dejé de mirarlo a él y como me concentré más en lo que me decía. Y en un momento que me dijo lo que me dijo, que era lo que me había dicho el anciano, pero con sus palabras y algún otro condimento que enriquecía más lo que sabía, yo pensé, hablaba como con mi mente, no puede ser real esto. Digo, ese debe ser mi orgullo que se disfrazó de Jesús, que me quiere hacer que yo tengo una misión por delante, una tarea que fui elegido para cumplir. Y dije, será mi orgullo. Y entonces me comparé con las demás personas, porque era la manera que encontré en ese momento de ver si tenía orgullo, si me sentía más que otros, me creía más importante. Y no, me di cuenta que era exactamente igual que cualquier persona, con mis necesidades, con mis fallas, ¿no? Igual que cualquiera, o sea, no me sentí orgulloso, no sentí que fuera eso. Entonces yo llegué a esa conclusión en cuestión de segundos, de toda esta reflexión, y cuando yo llego a esa conclusión y termino, quedé como, no me siento orgulloso, siento que me vuelve a hablar. Y cuando me vuelve a hablar, es como que yo, como dije, lo dejé de mirar a él, más vale como que buscaba de mirar dentro mío, me vuelve a hablar y entonces vuelvo a mirarlo, y cuando lo veo, él ya no estaba solo, había muchos seres detrás de él, vestido. Siempre destaco esto porque la verdad que fue muy llamativo, una ropa de unos colores y unas combinaciones de colores impresionantes, ¿no? Todas ropas largas con variados colores, ¿no? Turbantes rojos, amarillos, violetas, bandas colgadas así de unos tonos, los vestidos largos. Todos detrás de él, de Jesús, y Jesús adelante de blanco, totalmente de blanco él. Pero era el blanco de Jesús de hace 2000 años, o sea, de que vino hasta ahí caminando por el desierto, claro. Es decir, estaba sucio, ¿no? Pero de blanco. Y entonces me dice cuando lo veo, ¿no? Porque primero llamó mi atención, y me dice, sí, me hace con la cabeza, sí, ve y hazlo. Un poco tenía torcida así la cabeza y dice, sí, ve y hazlo, me dice. Y se sonreía. Obviamente estaba escuchando mi cavilaciones mentales. Entonces yo dije, bueno, en realidad no me creía capaz de poder cumplir con lo que se me pedía. Por eso es un poquito que tenía cierta reticencia a seguir eso y a tomarlo como real. Entonces entendí que, bueno, dije, si Jesús lo dice, claro. Eso para mí estaba claro. Él es el maestro, digo, así que él sabrá por qué me lo dice. Como que yo entendí que tal vez hay cosas que en ese momento no entiendo, ya las entenderé, pero al fin y al cabo lo que me pedía y lo que me decía lo podía iniciar. Uh-huh. Lo que no sabía es con qué me iba a encontrar, y mi temor, como el de muchos, es que voy a encontrar por delante y si estaré preparado a la altura, ¿no? Un poquito eso entonces me llevaba a frenar. Pero como me lo volvió a decir, sonriendo contento, dije, bueno, si lo dice él, que es el maestro, él sabrá. Porque, bueno, entonces yo ahí empecé a caminar por el desierto y volví a salir a mi realidad humana. Y bueno, esas cosas marcaron muy fuerte ese despertar mío. Con el tiempo pude ir sabiendo que lo que tenía que hablar era en parte lo que había recordado al principio, porque yo no sabía nada de esto, jamás había tenido información de la existencia de reencarnación, de vidas pasadas, y resulta que es lo que había estado experimentando. Uh-huh. Por eso que yo lo viví con naturalidad, porque si hubiera tenido información de la existencia de reencarnación, porque lo leí en algún lado, tal vez hubiese cuestionado cómo se dio, que no puede ser, porque yo leí que era de otra manera. No había leído o visto nada, así que lo viví natural. Y con el tiempo, como digo, con el paso de los años, muchas de esas cosas se hicieron claras. Entonces, lo que sucedió en ese momento, el suceso, hoy lo puedo definir, fue que recuperé la conciencia de mi espíritu. Entonces, lo que tenía que compartir hoy no son cosas que precisamente viví hoy, sino que he vivido desde hace tiempo, que he visto desde hace tiempo, he tenido la vista en esta vida y también el recuerdo de haberlo tenido a través del tiempo, desde lo físico, pero también desde lo superior. De hecho, en esta vida me pasó mucho, ya lo contaremos más adelante en algún otro bloque, de salirme del cuerpo y dejar mi cuerpo haciendo labores físicas.
e irme a otros lugares a hacer cosas, ¿no? Entonces eso se empezó a volver como muy natural para mí, pero bueno, tuve esas fuerzas de encontrarme con el Dios y con el amor de Dios, ¿no? Entonces todo eso a mí me trajo mucha seguridad y bueno, después fui recordando un poquito por qué mi conexión, por qué como una especie de sensación de amistad. Bueno, claro. Vamos a dejarlo ahí para... ¿A qué se debía todo eso? Claro. Sí. Dani, perdón. Bueno, yo tengo muchas preguntas para hacerte, entonces te propongo y les propongo que hagamos una segunda parte de este capítulo para adentrarnos un poquito en todo esto que nos has contado, que es una maravilla. Es precioso escucharte hacer este relato porque uno como que tiene un pequeño permiso de asomarse, se vive, digamos, de alguna manera. Así que te lo agradezco mucho, Daniel. Bueno, muchas gracias a todos, los esperamos en la próxima. Gracias.